Ok, chicos, estamos en en la primera clase de física, ¿sí? Del horario nocturno. Entonces, pues bueno, vamos sin más que decirles, vamos a empezar con la primera clase, ¿no? Siempre recordando lo que vimos en la clase anterior, ¿no? ¿Qué es lo que vimos? Bueno, ¿qué es lo que vimos en todo lo que es dinámica, ¿no? Todo lo que es dinámica, vimos que la dinámica es una de las ramas de la física que se encarga del estudio del movimiento de las partículas, ¿no? Y explicar cuál es la relación entre movimiento y las fuerzas que producen dicho movimiento. Pues bueno, ahí vemos que en sí la dinámica representa bastante dificultad, ¿sí? Hay ejercicios muy complicados, inclusive, por ejemplo, hay una materia que si ustedes eligen la carrera de ingeniería civil, por ejemplo, ponen mecánica vectorial. Entonces, esto de aquí es la rama de la física que se dedica al estudio ya mucho más complejo, ¿no? Por ejemplo, déjenme ver, eh, estática, máquinas. Por ejemplo, se ponen en el estudio de esto, fíjense, ¿sí? Se ponen a estudiar este tipo de situaciones, ¿sí? Este tipo de, por ejemplo, brazos de retroexcavadoras, juntas, herramientas mecánicas, ¿sí? Se ponen a estudiar todo esto, ¿no? Fíjense, por ejemplo, esto de aquí es mecánica vectorial, chicos, ¿no? Fíjense que ya se ven estructuras mucho más compuestas y complejas de lo que nosotros vamos a ver y vamos a resolver, ¿no? Fíjense, ya se ven cosas mucho más avanzadas, ¿sí? Esto de aquí se llama mecánica vectorial y si algún momento a ustedes en su malla, cuando ustedes ingresen a la universidad, le dicen, chicos, vamos a ver mecánica vectorial, que se prende un foquito en sus cabezas, un foquito grande que diga warning, es decir, peligro. Peligro porque esa materia de que los va a hacer sufrir, los hace sufrir, ¿sí? Entonces, pilas con eso. Esto de aquí simplemente es jueguito nomás nosotros. Nosotros ahorita estamos jugando con física. Pero ya eso de ahí es cosa ya más complicada, ¿no? Vimos también lo que es tipo de fuerzas. Por ejemplo, tenemos la fuerza normal, fuerza de fricción, fuerza de tensión, fuerza del peso, fuerza elástica de un resorte. También vimos el principio de superposición de fuerzas, que cuando sobre un objeto se aplican varias fuerzas, yo puedo sumar vectorialmente estas fuerzas y representar una sola, ¿sí? Por si acaso, pues, ¿no? Ahí vimos la primera ley de Newton, segunda ley de Newton, vimos tercera ley de Newton, y pues bueno, también vimos lo que eran marcos de referencia inerciales, marcos de referencia no inerciales. La única diferencia entre estos dos es que en el marco de referencia inercial, las fuerzas, bueno, las tres leyes de Newton se aplican. Mientras que acá, para que se apliquen las fuerzas, las tres leyes de Newton, nosotros necesitamos incluir fuerzas ficticias, ¿sí? Y eso es lo que da al lugar esto, ¿no? Vimos ejercicio, diagrama de cuerpo libre, hicimos diagrama de cuerpo libre de este sistema complejo, de un sistema biela corredera manivela o de un pistón dentro de un motor de combustión interna. Y pues bueno, ¿no? Hicimos ejercicios de diagrama de cuerpo libre y llegamos a este de acá, ¿no? Donde era un ejercicio que teníamos un vehículo en una cuesta, el cual el vehículo tenía freno de mano, de tal manera que se quedaba estático, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Entonces básicamente eso era lo que habíamos visto hasta ahora. Ahora vamos con el primer ejercicio de la clase, bueno, de la noche de hoy, y me dice lo siguiente. Bueno, antes de empezar con el ejercicio, quisiera saber si es que alguien tiene alguna pregunta, algo que desee preguntar, alguna curiosidad que tenga con respecto a las clases o a los temas. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok, cuéntame, Jefferson. Cuéntame, Jefferson, ¿qué duda tienes? Ah, ok, se lanzó la mano, perfecto. Entonces, tenemos el primer ejercicio, ¿sí? Tenemos el primer ejercicio que dice, un hombre arrastra hacia arriba un baúl por la rampa de un camión de mudanzas. La rampa está inclinada a 20 grados, ¿ok? Y el hombre tira con una fuerza F, aquí podemos observar la fuerza F en el dibujo, ¿verdad? Cuya dirección forma un ángulo de 30 grados con la horizontal de la rampa. ¿Sí? Es decir que si yo saco una paralela a este de acá, se forma 30 grados, pues no. Ahora bien, aquí tenemos la primera pregunta,
me dice qué F, o sea, qué fuerza se necesita para que la componente Fx paralela a la rampa sea de 60 newtons, ¿sí? En realidad este de aquí no es un ejercicio de estática, no es un ejercicio de dinámica, simplemente es un ejercicio de vectores. Recordemos que esta fuerza, por la superposición de fuerzas, yo la puedo descomponer en dos. Tenemos aquí una fuerza en X. Bueno, obviamente aquí tenemos que primero definir un sistema de referencia. Mi sistema de referencia va a ser este de aquí, ¿sí? Inclinado, ¿no? ¿Por qué inclinado, profesor? Porque es mucho más sencillo describir el movimiento de esta manera. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo tomo el plano de esta manera, el plano inclinado, entonces el bloque, yo puedo decir que se mueve en dirección al plano. Pero, y se mueve solo en el eje X, pues, ¿no? Se mueve solo en el eje X. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo digo, yo me da la gana, ¿sí? Me da la gana y no sé, pues, quiero buscar enfermedad en cuerpo sano, lo que yo hago es esto, coloco mi sistema de referencia normal. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el bloque ya no se va a mover en X y en Y, se va a mover en ambos, ¿sí? Porque cuando el bloque se encuentra acá, entonces efectivamente el bloque se movió hacia acá, pero va a moverse en X, ¿verdad? Va a tener un movimiento en X y va a tener un movimiento en Y. Y las cosas se van a complicar porque vamos a tener así mismo una aceleración en X y una aceleración en Y. Y asimismo vamos a tener que hacer análisis en X y en Y. Entonces, como para evitarnos esas dolores de cabeza, lo que se hace, lo que se aplica es simplemente colocar mi sistema de referencia a lo largo del plano, ¿no? De tal manera que nuestro movimiento quedaría totalmente descrito por estas coordenadas en X, pues, ¿no? Estas coordenadas en X que está aquí. Y yo digo que el bloque solo se mueve en ese eje y se acabó. Ahora bien, recordemos que esta fuerza se va a descomponer en un horizonte, en una fuerza Fx y se va a descomponer en una fuerza Fy. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, me están preguntando, me están preguntando cuál debe ser la fuerza Fx para que la rampa, o sea, para que la fuerza, perdón, ¿qué fuerza se necesita para que la componente Fx paralela a la rampa sea 60 newtons? Entonces, aquí si yo dibujo acá el triángulo de vectores, aquí nosotros tendríamos la fuerza F, ¿verdad? Y acá nosotros tendríamos la descomposición, es decir, tendríamos Fx. Y por arriba nosotros tendríamos a Fy. Esto de aquí netamente es descomposición vectorial. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos vectores, nosotros descomponemos el vector f en dos y podemos expresarlo de esta manera. De tal manera que yo puedo expresar la suma f va a ser igual a la suma del vector fx más la suma del vector fy. ¿Sí? Profesor, ¿y puedo hacerlo de otra manera? Claro que sí. Usted puede, por ejemplo, tener aquí la fuerza f y qué sé yo, inventarse un vector que va hacia acá, inventarse otro vector que va hacia acá, inventarse otro vector que está acá y otro hasta acá, ¿no? Pero lo que ocurre es que inventarse estos vectores es complicado, o sea, es por gusto, pues, ¿no? Ok, entonces aquí me dice que qué fuerza F se necesita, o sea que yo necesito saber esta fuerza F para que la componente en F de X sea 60. Entonces lo que hacemos es que esto de aquí quiero que sea 60 newtons. ¿Sí? Entonces está bastante sencillo, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer aquí, chicos? A ver, cuéntenme, ¿qué podríamos utilizar? Ayúdenme ahí, por favor. ¿Qué podríamos utilizar? A ver, ¿qué podríamos utilizar? Correcto, podríamos utilizar un coseno, de tal manera que si yo digo, presten atención, si yo digo coseno de 30 grados,
va a ser igual a ¿qué? Al lado adyacente sobre la hipotenusa F, ¿verdad? Entonces, si yo despejo F, me quedaría que F va a ser igual a ¿qué? A 60 dividido para coseno de 30 grados, ¿sí? Entonces, si yo meto eso en la calculadora, ¿cuánto me quedaría? A ver, cuéntenme. ¿Cuánto debería ser la fuerza F? Ayúdame, por favor, con ese dato en la calculadora. A ver, ayúdenme con ese dato en la calculadora, por favor. A ver, chicos, ayúdenme con ese dato. Métanlo en la calculadora, por favor. Muy bien, entonces, correcto, sería 69 o 40 raíz de 3, ¿no? Que sería 69 punto algo, ¿no? Voy a poner 40 raíz de 3 nomás, ¿sí? 40 raíz de 3. Y esta sería la cantidad de newtons que nosotros necesitaríamos aplicar de manera, bueno, sí, de manera inclinada para que mi componente al horizontal a la rampa sea de 60 newtons, ¿no? Ahora bien, ¿qué magnitud tendrá entonces la componente de FY? ¿Cuál sería la magnitud de FY? Ahora me están preguntando por la magnitud de FY. A ver, ¿cómo calcularíamos eso? ¿Qué aplicaríamos? Cuéntenme. A ver, vamos chicos. A ver, entonces, ¿qué utilizaríamos ahora? Déjenme comprobar 40 dividido para coseno de 30. Vamos a ver, por ahí me dijeron que sí, está bien, 40 raíz de 3. ¿Ok? Vamos chicos, entonces, ¿cómo nosotros podríamos encontrar la fuerza en Y? A ver, ¿cómo podríamos encontrar la fuerza en Y? ¿Utilizando qué cosa? Muy bien, podríamos utilizar la tangente o el seno, excelente, muy bien Andrea. Entonces podríamos decir que el seno de 30 grados es igual a ¿quién? Al lado adyacente, ¿verdad? Sobre la hipotenusa, es decir, F, pero F ya conozco, que es 40 por raíz de 3, ¿no? Entonces inmediatamente la fuerza en Y sería equivalente ¿a qué? Sería equivalente a 40 raíz de 3 por seno de 30. Por matemáticas, nosotros sabemos ya que el seno de 30 es un medio, ¿no? Y un medio por 40, entonces FY va a ser igual a 20 raíz de 3 newtons, ¿sí? Entonces, qué es lo que significa esto? Significa que yo puedo utilizar a un operador que pueda empujar esta caja con una fuerza inclinada con 30 grados, o puedo utilizar a dos operadores, el cual uno va a jalar en el eje de las X, ¿verdad? Aquí tenemos un operador y acá va a tener otro operador, ¿no? Entonces, podemos utilizar dos operadores o uno solo. Da exactamente lo mismo según la ley de Newton, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Como tal, este ejercicio no es uno de, de dinámica, ¿no? Pero simplemente era para tener fresco lo que es de composición vectorial y algo por el estilo, pues, ¿no? Entonces, si ¿hay alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Listo, entonces. Vamos ahora con la siguiente ejercicio, ¿no? Dice lo siguiente. Dos cajas, una de 4 kilos y la otra de 6 kilos, descansan sobre una superficie horizontal sin fricción de un estanque congelado. ¿Sí? En este caso, la fricción no vamos a tomarla en cuenta. No existe fuerzas de fricción. Pero eso no quiere decir que no exista mal. ¿Sí? Entonces, pilas con eso. ¿Sí? Ok. Entonces, de un estanque congelado, unidas por una cuerda delgada, ¿no? Aquí tenemos la figura. Dice que una mujer con zapatos de golf, que le dan una tracción sobre el hielo, aplica una fuerza horizontal F a la caja de 6 kilogramos.
él imparte una aceleración de 2.5 metros por segundo. La primera pregunta, ese ahí sería básicamente el, el problema, ¿no? Entonces me están preguntando, ¿qué aceleración tiene la caja de 4 kilogramos? Esa sería la primera pregunta. Entonces, para resolver este ejercicio, lo primero que tengo que hacer es un diagrama de cuerpo libre. En este caso, para la masa 2, perdón, la masa 1, aquí le voy a poner masa 1 y masa 2. ¿Cuáles son las fuerzas que interactúan con la masa 1, chicos? Con el cuerpo 1. A ver, cuénteme, ¿cuáles serían las fuerzas que yo debería de colocar aquí para realizar el diagrama de cuerpo libre? A ver, cuénteme, por favor. ¿Cuáles serían? A ver, ayúdenme con eso, por favor. Recuerden recuerden las clases de fuerza que nosotros habíamos visto. Ok, vamos. Ayúdenme, por favor. ¿Qué fuerzas nosotros tendríamos? Muy bien, tendríamos el peso. Excelente, Andrea. ¿Qué más? ¿Qué más tendríamos? A ver. Correcto, Víctor. Vamos a tener el peso, ¿verdad? Vamos a tener el peso. En este caso sería masa por gravedad. Como tenemos 4 kilogramos, sería 4 por 9.81. Este sería el peso, ¿no? Vamos a tener la normal que se produce, ¿verdad? Por el contacto entre el suelo y la masa, ¿no? Y finalmente vamos a tener a la respectiva tensión. ¿Sí ven? Vamos a tener la tensión. Es decir, que para el diagrama de cuerpo libre del bloque 1 tenemos esas tensiones que están ahí. ¿Sí? Así es, Andrea, muchas gracias. La tensión siempre se dirige a favor del movimiento, eso es importante. En este caso, el sistema tiende a moverse, ¿verdad? El movimiento del sistema va a ser de derecha, de izquierda a derecha, pues, ¿no? Ahora bien, vamos con el bloque 2. ¿Cuáles serían las fuerzas que nosotros deberíamos de incluir para realizar el diagrama de cuerpo libre? A ver, vamos. ¿Cuáles serían las fuerzas para exclusivamente la masa 2? Que la podemos observar ahí en pantalla. Cuéntenme, por favor, cuáles serían las respectivas fuerzas. Muy bien, en este caso nosotros tendríamos el peso. Excelente, Andrea. Tendríamos el peso. El peso sería de esta forma. ¿Sí? El peso siempre debería de colocarse desde el centroide, pues, ¿no? Desde el centroide en este caso, es el centro geométrico de este rectángulo, pues, ¿no? Entonces, ahí colocaríamos, sería 6 por 9.8. Asimismo, tendríamos la normal, ¿sí? Tendríamos la normal que actuaría de esta manera por el contacto entre la caja y el suelo. Y luego tendríamos la respectiva tensión, que en este caso apuntaría hacia acá. ¿Sí? ¿Y cuál es la magnitud de la tensión? La misma. Si yo hago el diagrama de cuerpo libre de la tensión, nosotros podemos observar que la tensión, su fuerza neta es igual a 0. ¿Por qué? Porque una la empuja hacia acá y la otra la empuja hacia acá. Entonces, la cuerda, en pocas palabras, está estática. Y debería de ser de esa manera porque de otra forma la cuerda de otra manera la cuerda se caería, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, voy a hacer el ejemplo con una liga, ¿verdad? Voy a hacer el ejemplo con una liga. Aquí nosotros tenemos una liga. Si nosotros no tenemos, una fuerza neta igual a 0, lo que va a pasar es que la liga se va a estirar, ¿sí? Una cuerda es similar a una liga, ¿no? ¿Por qué? Porque también las cuerdas se estiran, ¿no? Generalmente se las diseña de esa forma, ¿no? Ahora bien, pero ¿qué pasa si yo estiro la cuerda y avanzo avanzo con la misma velocidad? ¿Sí? Entonces, o jalo con la misma fuerza a ambos lados, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir es que en este caso la cuerda, que la estoy representando con esta liga, quedaría estática, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta eso. Ahora bien, perfecto. Y una vez que nosotros tenemos el diagrama de cuerpo libre, ese es el primer paso para resolver todo ejercicio de dinámica. El primer paso en cinemática era hacer nuestro sistema de referencia,
ver por dónde es el movimiento, bla, 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 definir las ecuaciones. Pero aquí en dinámica nosotros debemos de primero realizar el cuerpo libre de cada uno de los cuerpos que involucran el sistema, ¿no? En este caso me dicen que el movimiento efectivamente es a 2.5 metros por segundo al cuadrado. Esa sería la velocidad, ¿no? Están preguntando qué aceleración tiene la caja 4, ¿sí? De 4 kilogramos. Entonces, pues bueno, ¿cómo calcularíamos eso? De primer principio, nosotros podríamos decir que ambas cajas van a tener la misma aceleración, pero eso lo tenemos que sustentar con ecuaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Perfecto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense que se le aplica una fuerza horizontal F a la caja 6 y le imparte una aceleración. ¿A quién se le está impartiendo la aceleración? De 2.5 a la caja 6. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? La sumatoria de la fuerza para el cuerpo 2 debería ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, en este caso, la aceleración se está dando en el eje de las X, ¿no? Por decirlo de esta manera. ¿Sí? Aquí tenemos X y aquí tenemos Y. Entonces, si yo hago esto, fíjense, si yo hago esto, entonces de aquí yo saco mis dos análisis, ¿verdad? Entonces yo digo, la sumatoria de fuerzas del cuerpo 2 en X va a ser igual a la masa por aceleración en X, porque se está acelerando en la dirección de la fuerza. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando yo pongo la sumatoria de fuerzas del cuerpo 2 en Y? ¿A qué debería ser igual eso, chicos? ¿A qué sería igual la sumatoria de fuerzas del cuerpo 2, pero en el eje vertical, o sea, en el eje Y? A ver, cuéntenme. Correcto, Víctor. En este caso debería ser 0. ¿Por qué, profesor? Porque primeramente podemos ver que el movimiento se da únicamente en el eje horizontal y por lo tanto las fuerzas en Y deberían de estar en equilibrio, ¿no? Y de esta manera nosotros llegamos a que la normal va a ser igual al peso. Pero en este caso, este de aquí es un análisis que no nos sirve porque yo quiero saber la aceleración. Entonces, ¿qué es la aceleración del cuerpo 1? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues bueno, vamos a sumar las fuerzas en X. ¿Cuáles son las fuerzas? Tenemos, las fuerzas en X vamos a colocar que las que van de izquierda a derecha van a ser positivas y las que van en sentido contrario a esta dirección las vamos a tomar como negativas. De esta manera me quedaría que la fuerza menos la tensión va a ser igual a masa por la aceleración en X. Entonces voy a determinar cuánto vale la fuerza T. A ver, aplico una fuerza horizontal, no me dicen de cuánto es la fuerza, ¿no? A ver, no me dicen de cuánto es la fuerza. No me dicen de cuánto es la fuerza. Ok. Entonces, yo sí sé, yo lo que sé es que la masa vale 6 y la aceleración es 2.5, pues, ¿no? 2.50. ¿Sí? Entonces, me quedaría de esta manera, ¿no? 2.50. Pero qué raro, creo que creo que deberíamos de trabajar como variables porque no nos dan. Ajá. Sí, no nos dan el valor de esa, ¿no? Ahora bien, si yo despejo T aquí, T debería ser igual a ¿quién? A 6 por 2.5. Entonces aquí me quedaría 6 por 2.5, me quedaría 15, ¿no? Entonces aquí me quedaría 15 menos la fuerza F. Sí, 15 newton metro la fuerza F y ese sería el valor de la tensión. Solo haciendo el análisis, ¿en quién? En el eje, perdón, en el cuerpo 2. Ahora vamos a hacer el análisis en el cuerpo 1. Entonces, así mismo, decimos, el cuerpo 1 es igual a la masa por aceleración en X del cuerpo 1. Asimismo, hacemos dos análisis, pero en este caso ya sabemos que en Y va a ser equilibrio, o sea, tenemos la primera ley de Newton, o sea, todas las fuerzas en Y deberían de ser igual a 0, mientras que las fuerzas en X no deberían de ser 0, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única fuerza que yo tengo para el cuerpo 1? Solo tenemos la tensión. Entonces colocamos que la tensión va a ser igual a la masa del bloque multiplicado por la aceleración en X1, pues, ¿no? Como en principio yo no sé cuánto vale esa aceleración, entonces lo que yo hago es simplemente igualar esta tensión acá, pues, ¿no? De tal manera que me quedaría 15 menos F va a ser igual a 4 por AX sub 1, ¿verdad? Ahora bien,
¿Qué hacemos nosotros aquí? A ver, cuénteme qué podríamos hacer. ¿Cómo nosotros determinaríamos cuál sería la aceleración? En este caso no nos dan la fuerza de F. Ese es el problema, que no nos dan la fuerza de F. A ver, déjenme ver. ¿Qué aceleración tiene la caja de 4 kilogramos? Una mujer con zapatos aplica una F a la caja de 6 y imparte una aceleración de 2. Claro, y tampoco me dan. Ah, pero ya sé, creo que aquí simplemente tendríamos que asumir que eh, aquí deberíamos asumir que este ok, entonces aquí deberíamos de asumir que ambas aceleraciones, o sea, la aceleración es la misma en ambos cuerpos, pues, ¿no? Era lo que quería demostrar utilizando las ecuaciones, pero como no me dan la fuerza, entonces se pone complicado, pues, ¿no? A ver, déjenme ver, no me dan fuerza, 15, 15 menos F. Ok, chicos, entonces, bueno, vamos a tomar la hipótesis de que ambos cuerpos se mueven con la misma aceleración, pues no. Ambos cuerpos se mueven con la misma aceleración. Quería demostrarlo con las ecuaciones. En algunos ejercicios se puede determinar, pero como aquí la fuerza no me la dan, entonces por tal motivo no podríamos demostrarlo, pues, ¿no? Pero ambos cuerpos van a trabajar, van a ir a viajar con la misma aceleración porque se va a formar un solo cuerpo, pues, ¿no? Un solo cuerpo. Es como, por ejemplo, si ustedes cogen a una persona y le cogen de la mano y empiezan a correr. Todos van a correr, o sea, como existe una conexión, todos van a formar un solo cuerpo y van a ir avanzando a la misma velocidad, ¿sí? Aunque no parezca por la frecuencia de la caminada, de piernas más largas, piernas más cortas, pero igual van a avanzar con la misma velocidad, pues, ¿no? Entonces, de esta manera voy a asumir esto. Entonces, por lo tanto, bueno, la respuesta a la pregunta A sería que el bloque 4 también se va a mover a 2 metros por segundo al cuadrado. La pregunta B me dice, dibuje un diagrama de cuerpo libre para la caja 4. Bueno, eso ya lo hicimos. Utilice con la segunda ley de Newton para calcular la tensión T en la cuerda y que une a las dos cajas. ¿Ya? Entonces, correcto. Entonces, ya, pues eso ahí ya lo hicimos. Simplemente reemplazamos la aceleración del bloque 1, que ya dijimos, que era 2.5 metros. Entonces la tensión va a ser igual a 4 por 2.5, ¿no? Y esto de aquí me quedaría 10 newtons, ¿sí? Me quedaría 10 newtons. Eh, entonces, esa sería la pregunta B. El C me dice dibuje el diagrama de cuerpo libre para la caja 6, ya lo hicimos. ¿Qué dirección tiene la fuerza neta sobre la caja? En este caso, la fuerza neta debería ser a favor del movimiento, es decir, que la fuerza neta debería estar hacia acá. ¿Sí? Y obviamente va a ser menor, porque esta fuerza la fuerza neta que percibe el bloque 2 va a ser menor porque recuerden que tenemos la fuerza F, producida por la persona, la mujer, hacia la derecha, mientras que la tensión tenemos hacia la izquierda, pues, ¿no? Entonces, básicamente eso sería, ¿no? Ahora bien, entonces, por lo tanto, la dirección básicamente sería hacia la derecha, pues, ¿no? ¿Cuál tiene magnitud? ¿Cuál es mayor la magnitud? ¿T o F? Obviamente F debería ser mayor a T, ¿sí? Obviamente F debería ser mayor a T, pues, ¿no? A ver, si nosotros inclusive reemplazamos, a ver, déjenme ver, si yo reemplazamos, claro, fíjense que si T vale 10 newtons, entonces F, ¿cuánto vale?
si T vale 10 newton. F valdría 25 newton. ¿Sí ven? F valdría 25 newton. ¿Ya? Y ahí tendríamos básicamente las preguntas que me dice el problema, ¿no? Ahora bien, como nosotros, una explicación que les puedo dar para que ustedes vean por qué digo que el bloque 1 también se mueve con la misma aceleración. Lo que podríamos hacer sería lo siguiente, presten atención, miren. Si este cuerpo, o sea, el bloque 2 avanza una distancia de 10 centímetros, ¿qué es lo que va a pasar? Que como este se mueve 10 centímetros, va a alar a la cuerda y este punto de aquí se va a mover también 10 centímetros hacia acá. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, de esta manera, todo el sistema va a hacer el mismo recorrido con, el mismo tiempo, pues, ¿no? Y por lo tanto va a haber el mismo cambio con respecto al mismo tiempo. Y eso me va a dar la misma aceleración. Siempre que ustedes tengan un cuerpo unido, van a tener la misma aceleración, pues, ¿no? En este caso, este tipo de uniones. Porque ya luego si trabajamos con algo más complicado, como por ejemplo lo que les mostraba aquí, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero calcular la aceleración de la pala, lo que sube o baja, ya las cosas tenemos que tener en cuenta otras cosas, pues, ¿no? Ok. Tenemos que ver, tendríamos que tener en cuenta de qué punto nosotros queremos la aceleración, porque si la queremos en la parte superior o en la parte inferior, va a depender del resultado, pues, ¿no? Pero bueno, eso de ahí ya es un problema que ya deberían de preocuparse luego, ¿no? Por ahorita, como les comenté, estamos jugando con la física, esto de aquí es sencillo, para lo que ustedes van a ver luego de eso, ¿no? Más los que se van a meter a ingeniería civil, eso de ahí olvídense, van a ver física, pero de la turbia, ¿no? Inclusive, por ejemplo, también llegarán a ver análisis de vigas, por ejemplo, este tipo de ejercicios, que justo ayer estaba trabajando con un estudiante, ¿sí? Este tipo de ejercicios, ¿no? ¿Sí? Van a ver cuando una viga se deflecta y diseñar vigas, y diseñar vigas a cortante o a flexión, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso, ¿no? Ok, ahora vamos con este otro ejercicio que me dice una gran bola para demolición está sujeta por dos cables de acero ligeros, ¿sí? ¿Qué significa que sean dos cables de acero ligeros? A ver, cuéntenme. ¿Qué significaría eso? Yo sé, profesor, que tiene poca masa, perfecto, pero en dinámica, ¿eso qué significa? ¿Qué nosotros podríamos inferir con que me digan que un cable es ligero? A ver. Correcto, que la masa es despreciable. Y si la masa se desprecia, entonces, ¿cuál sería la consecuencia que nosotros tendríamos aquí? A ver, ¿qué significa, hablando de manera dinámica, que la masa sea despreciable? ¿Eso qué influiría en el análisis que yo voy a hacer? A ver, ¿qué influiría eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué consecuencias me va a traer? Que no producen ninguna fuerza. Por ahí estamos vistos, ¿sí? En este caso, si la masa tuviese, imagínense que este cable no fuera ligero, sino fuera qué sé yo, una cadena, de esas cadenas que anclan a los buques, a los puertos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la cadena va a hacer esto. Por su propio peso, va a generar como una especie de curva, ¿no? Entonces, y no va a estar tensa, por más, bueno, eso depende, ¿no? Si la tensión supera al momento que va a generar su peso, entonces ahí se mantiene totalmente estirada, pero aún así va a tener una fuerza considerable de peso, pues, ¿no? Pero en este caso, como me dicen que es una cuerda ligera y va a tener masa despreciable, y si tiene masa despreciable, el peso también va a ser despreciable, ¿no? Entonces, como esto de aquí es una cuerda, asumiendo que tiene masa uniforme, su peso debería estar justo a la mitad y su peso sería así de chiquito. ¿Se ven? Y acá el peso estaría a la mitad también y así de chiquito. Mientras que el peso de esta masa sería de esta manera
y la tensión sería de esta forma, y la tensión en esta otra forma. Entonces, si ustedes comparan las magnitudes, van a ver que esto de aquí es básicamente despreciable, ¿no? No me va a cambiar los resultados si que tomo en cuenta el peso, ¿no? Ahora bien, si ustedes quieren hacer una, qué sé yo, un mecanismo que va a viajar a la luna, van a trabajar con la NASA y todo eso, ahí sí tienen que tener en cuenta todos los cálculos posibles para evitar un error, ¿sí? Inclusive, uno de las misiones espaciales, una de las últimas misiones espaciales que se realizaron en Estados Unidos, obviamente antes de toda la fiebre de SpaceX, entonces simplemente falló por un error de cálculo de 2 décimas. Ojo con eso, 2 décimas. Es decir, por ese error, por ese creo que era el espesor de uno de los sellos del combustible que habían calculado mal, y por la dilatación térmica no selló bien, no sé, no recuerdo muy bien cómo era eso, pero simplemente eran 2 décimas que fueron las causantes que se desperdicie muchísimo material, que se echa a perder una misión que estaba programada por muchísimo tiempo, y de paso, lo más importante, muchísimo dinero, ¿sí? Entonces, es importante tener muy en cuenta este tipo de situaciones, ¿no? Pero ahorita, como queremos resolver simplemente un examen, entonces vamos a despreciar esta fuerza, pues, ¿no? Pobre y humildemente vamos a resolver este examen, o sea, este ejercicio. Me dice, si su masa M es de 4.090 kilogramos, fíjense, 4.090 kilogramos. Entonces, eso me va a dar un peso, ¿verdad? Vamos a ver, 4.000. Otra cosa, chicos, al menos conmigo, yo no soy partícipe de poner la gravedad en 10, porque me parece que es un redondeo, pero a lo bestia, o sea, es bestial eso. Es como que un alumno que tenga 4, ya lo pases con 7, así más o menos. Me parece un redondeo bestia. Inclusive yo utilizo 9,81. Sí. Entonces, bueno, aquí me quedaría que el peso sería de 40.122, ¿no? Si yo lo quiero expresar en kilonewtons, podríamos dividirlo para 1000, y ahí tendríamos 40,12 kilonewtons, ¿no? O sea, aquí tendríamos 40,12 kilonewtons. Recuerden que un kilonewton equivale a 1000 newtons. Y lo voy a poner por aquí para que no se les olvide, ¿no? Un kilonewton equivale a 1000 newtons, ¿sí? El prefijo kilo representa 1000, ¿sí? Ahora bien, me dice que calcule la tensión TB del cable que forma un ángulo de 40 con la vertical, y que calcule la tensión TA. En pocas palabras, me está preguntando que calcule estas tensiones, ¿ok? Ahora bien, chicos, cuéntenme. ¿Para dónde debería ir estas tensiones? A ver, voy a colocar esta configuración. ¿Ustedes creen que esta configuración esté correcta para las tensiones? A ver, cuéntenme. Estas serían las configuraciones correctas. A ver, o sea, las direcciones, pues, ¿no? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Están bien ubicadas esas tensiones? Las tensiones se dirigen en dirección a la polea. Sí, podríamos decir que podríamos tomar esa afirmación como válida. Miren, ¿saben lo que yo cuando estaba en su puesto, cuando estaba estudiando esto recién, yo me imaginaba que el peso era yo? Y yo lo que hacía era identificar, pues bueno, si yo estuviese colgado en esa posición, en esa configuración, entonces, ¿qué es lo que yo voy a sentir? Si yo me cuelgo, obviamente, si me cuelgo de, qué sé yo, unas poleas o algo, obviamente yo voy a sentir que mis brazos o mis hombros se van a querer desprender de mi cuerpo, ¿no? Entonces voy a sentir una fuerza de tensión, es decir, algo que quiere estirar. Tensión es estirar. Mientras que, por ejemplo, si yo me coloco qué sé yo, una canasta o una mesa encima de la cabeza, voy a sentir vuelta en mi columna vertebral. Obviamente, si estoy parado de manera recta, voy a sentir en mi columna vertebral, voy a sentir que la columna se me va uniendo cada vez. Entonces voy a sentir una fuerza de compresión, ¿sí? Entonces,
En este caso, como les comenté, las poleas, bueno, la dirección de las tensiones serían de esta manera, ¿sí? Como dice Andrea, en dirección a las poleas o al punto de soporte, pues, ¿no? Ahora bien, tenemos aquí el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Recuerden que eso de aquí es importante. Además de eso, nosotros deberíamos de hacer lo siguiente, ¿no? Primero me dicen que una gran bola está sujeta por dos cables de acero. Entonces la pregunta es, ¿estamos en presencia de la primera o segunda ley de Newton? O tercera ley de Newton. A ver. ¿Estamos en presencia de la primera, segunda o tercera ley de Newton? ¿Me confirman, por favor? Estamos en presencia de la primera, segunda o tercera ley de Newton. Lean el enunciado y identifiquen, pues, ¿no? ¿Qué es lo que se le está pidiendo? Ok, muy bien, Jorge. En este caso, gracias por su participación. Estamos en la primera ley de Newton, ¿no? Porque esta bola está estática, ¿no? Entonces, estamos en la primera ley de Newton. Primera ley de Newton. Y en esta primera ley de Newton establece que la sumatoria de las fuerzas en el cuerpo, en este caso de la bola, va a ser igual a cero, ¿no? Obviamente, esta expresión lo que va a indicar es a dos análisis, bueno, dos subanálisis, ¿no? Esto quiere decir que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a cero y todas las fuerzas que apunten hacia la derecha van a ser positivas. Y asimismo, todas las fuerzas que apunten hacia arriba van a ser positivas al momento de que analicemos en el eje vertical, pues, ¿no? Entonces, esta expresión que está aquí me lleva al análisis de cada uno de los ejes, ¿no? Y de esta manera me quedaría. Ahora bien, pues bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacar las fuerzas en X, pues, ¿no? Entonces vamos a hacer primero el análisis en X. Decimos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a cero. Colocamos aquí el sentido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que apuntan en el eje X? Correcto, tenemos a la tensión A, ¿verdad? En este caso, como está en contra del sistema de referencia que he colocado, o sea, de la dirección, entonces sería menos TA. Ahora bien, entonces esto podríamos decir que TA es igual a cero, porque ahí ya no veo otra en X. Pero si T es igual a cero, eso significa que no está tensionada. Y si no está tensionada, da lo mismo que si la quito o no. Pero si yo quito esta tensión, ¿verdad? ¿Qué creen que va a pasar con la bola de demolición? Va a caer por acá, ¿verdad? Y va a estar balanceándose. Entonces se va a mover. Y si se mueve, ya no estoy en la primera ley de Newton. En conclusión, la tensión en A no puede ser cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estaríamos haciendo mal aquí? ¿Alguien me puede explicar, por favor? ¿Qué es lo que cuál sería lo que estaríamos haciendo mal en el análisis aquí? Correcto, en este caso tendríamos que descomponer la fuerza TB, porque va a haber una parte de la tensión en B que va a contrarrestar, ¿verdad? Va a contrarrestar a la tensión en A, ¿sí? Entonces, la fuerza en X contrarresta la tensión en A, mientras que la tensión en Y contrarresta al peso, ¿sí? Ya vamos para ahí. Entonces, me quedaría de esta manera. Entonces aquí me quedaría más la tensión en X igual a 0. Y de esta manera yo llegaría a la cómoda ecuación que me quedaría que la componente X de la tensión en B va a ser igual a la tensión en A. Perfecto. Ahora bien, ahí me quedaría, pues, ¿no? Hasta ahorita, ese sería mi análisis terminado del eje de la X. Y hasta ahí no puedo llegar más por ahora, ¿no? Entonces, ahora voy a hacer el análisis en Y. Lo que hago aquí es colocar mi respectivo sistema de referencia y colocamos la sumatoria de todas las fuerzas en Y va a ser igual a 0.
Entonces, ¿cómo me quedaría la situación? Me quedaría que la componente vertical de Y, o sea, de la tensión en Y, va a ser igual ¿a qué? Bueno, menos los 40.12 kilonewton va a ser igual a 0. Ahora bien, si yo despejo esta ecuación, ¿verdad? Porque esto aquí es una ecuación que tiene la única incógnita, la componente Y de la tensión en B. Entonces aquí me quedaría que la tensión en B vertical va a ser igual al peso, pues, ¿no? Que en este caso sería a 40.2 kilonewton. Y esta sería la tensión en B. Ok, entonces, pues bien, ¿qué hacemos con eso? Ya tengo la tensión en B, en Y tengo. Entonces, pero no tengo la tensión en A. ¿Cómo podríamos conseguir la tensión en A, chicos? A ver, cuéntenme. ¿Qué podríamos hacer para conseguir la tensión en A? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Algo que se les ocurra? A ver, cuéntenme, chicos, ¿alguien que se les ocurra, algo que se les ocurra, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? A ver, pensemos. Ok, solo tengo una respuesta. Usar el triángulo que se forma con las tensiones en B y el ángulo de 40 grados. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense, si yo prolongo la línea de acción de la tensión en X, fíjense que aquí se me va a formar, ¿qué cosa? Se me va a formar un triángulo rectángulo. Entonces, si aquí se me forma un triángulo rectángulo con estas 90 grados, entonces este ángulo que va a estar aquí va a ser de 60 grados. Y tranquilamente yo puedo formar mi triángulo de tensiones, ¿sí? Entonces, aquí yo tendría mi tensión en B, que es lo que me están pidiendo calcular. Acá tendría mi tensión en B, pero en X, o sea, orientado en X, ¿verdad? Aquí me quedaría la tensión B en X y aquí sería la tensión B en Y. Y de esta manera, aquí tendría los 60 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo sé de esto? Lo que yo sé que esto de aquí va a ser igual a 40,12. ¿Sí? Y listo. Fíjense que este triángulo, que es un triángulo rectángulo, teniendo un ángulo y teniendo un lado de ese triángulo, ya puedo utilizar trigonometría y sacar cuánto vale el resto, ¿no? En este caso, podría utilizar seno, ¿verdad? Yo podría utilizar que seno de 60 grados va a ser igual al lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto? 40,2. ¿Y cuál es la hipotenusa? Era lo que yo quiero conseguir. Entonces, por lo tanto, TB va a ser igual a ¿qué? Despejando, sería 40,12 kilonewton, ¿verdad? Aquí serían kilonewtons, dividido, ¿para qué? Para seno de 60 grados, ¿no? Entonces, TB va a ser igual a, vamos a ver. Entonces, aquí me quedaría 40,12 dividido para seno de 60. ¿Cuánto me quedaría esto? Eh, aquí pueden ver en la calculadora. Aquí tenemos en la calculadora. Colocamos igual y me quedaría 46,32, ¿no? Entonces, esa sería la tensión en B, 40,32, 46,32, ¿no? Me quedaría 46,32 kilonewton, pues, ¿no? Y esa sería la tensión en B. Y acá tendríamos, bueno, esa sería la tensión en B, ¿no? Una de las que me pedían. Ahora bien, para calcular la tensión en A, ¿verdad? Yo tendría que, fíjense que la tensión en A debería ser igual a la tensión B en X. Entonces tengo que encontrar esta componente de aquí. ¿Cómo lo hago? Simplemente la tensión en A va a ser igual a la tensión TB
multiplicado por el coseno del ángulo, que en este caso sería 60 grados, ¿no? Por lo tanto, la tensión en A, finalmente, colocamos aquí, me quedaría ese mismo resultado, pero ahora multiplicado por el coseno de 60 grados. ¿Sí ven? Entonces, haciendo esto, me quedaría 23.16. O sea, aquí me quedaría 23.16. Ah, sí, sería seno de 50. Sí, sí, tienen toda la razón. Gracias, gracias, Víctor. Aquí sería 50 grados. Habla en serio, pues, chicos. No me dejen cometer errores. Ustedes están aquí para decirme, profe, no, eso no está bien. Y yo le digo, sí, chicos, tienen razón. No, pila, chicos. Si ustedes ven que estoy haciendo algo mal, tranquilo, dígame, profesor. Está, en mi opinión, está haciendo algo mal. Y yo lo corrijo, o sea, lo verificamos. Si está bien, le digo muchas gracias. Y si está mal, le digo igual gracias por intentarlo, ¿no? Yo jamás me voy a poner, jamás me voy a poner a pelear con un estudiante si es que me corrige, inclusive hasta mejor, porque si me corrige es porque el estudiante está atento, y si está atento es porque le interesa la clase, y si le interesa la clase, entonces algo bien estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso me quedé a 52.37, correcto, 52.37. Entonces, colocamos aquí 52.37. Y ese mismo valor, pues, bueno, lo multiplicamos por el coseno de 50, pues, ¿no? Entonces, aquí me quedaría coseno de 50, le cerramos el paréntesis, y perfecto, ¿no? Me quedaría 33.66, ¿no? Aquí me quedaría 33.66. Y esos serían los valores. 33.66. Bien. Bueno, kilonewtons, ¿no? Está bien, profesor, pero ¿esto de qué me sirve? ¿De qué me sirve esto, profesor? Ok, una muy buena pregunta. Los cables de acero, ustedes luego van a estudiar que los cables de acero se fabrican, obviamente, con acero. Y el acero con el que se fabrican estos cables, tienen ciertas especificaciones técnicas. Entonces, el cable lo que va a sentir es, si yo parto el cable, o sea, si yo hago aquí un corte, ¿verdad? Yo hago aquí un corte, entonces el cable lo que va a sentir es esto: una fuerza de tensión en B, que en este caso sería 52.000.37 newton. ¿Sí ven? Eso es lo que va a sentir el cable, ¿no? Entonces, tengo una fuerza, tengo un área, entonces yo puedo calcular el esfuerzo, que es igual a fuerza sobre área. La ecuación es sencilla, es sencilla, la ecuación es similar a la presión, pues, ¿no? Inclusive tienen las mismas unidades, ¿sí? Solo que es un poquito diferente el significado. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si calculo esto, ¿verdad? Si yo calculo esto, fíjense, entonces la fuerza es 52.000 kilonewtons, perdón, 52.000 newtons, ¿verdad? Entonces, ahora tengo que dividir para el área transversal, ¿no? Entonces, el área transversal va a ser igual a un círculo. El área de un círculo es igual a ¿quién? A pi, ¿verdad? Pi por radio al cuadrado. Esa es el área de un círculo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es, pues bueno, aquí voy a colocar un radio. Imaginémonos que, qué sé yo, imaginémonos que sería un cable de 25 milímetros, ¿ya? Ponemos un cable de radio 25 milímetros, es decir, de 50 de diámetro, ¿ya? Entonces, 50 milímetros de diámetro. Eso me va a dar este esfuerzo. Es decir, que este esfuerzo va a estar producido por ese cable, ¿no? Entonces, si yo multiplico esto por 10 a la menos 6 para sacar las unidades, ¿sí? Entonces sería 26.67 megapascales, ¿sí? Eso representaría este esfuerzo. Entonces yo voy acá, voy a una tablita y voy, qué sé yo, pongo esfuerzo máximo del acero. Pongo ahí el esfuerzo máximo del acero. Entonces voy a ver tablitas, veo especificaciones de distribuidores y ahí tengo, ¿no? Aquí tenemos, fíjense que megapascales está en 400. Fíjense, en 400 está. 400 megapascales. Entonces la pregunta es,
Si yo coloco un cable de acero de 50 milímetros de diámetro, ¿me aguantará esta carga? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿creen ustedes que podrá la carga? Claro que sí, hasta de sobra, ¿no? Inclusive, y eso va a hacer que yo pueda hacer el cable más pequeño. Ahora vamos a hacer un cable de 1 milímetro, por ejemplo. Si yo hago el cable de 1 milímetro, que en este caso sería 2 milímetros de diámetro, fíjense que ahora, ¿qué me dicen ustedes? Me sale 16.669 megapascales. ¿Creen ustedes que podrá resistir el cable si es que lo hago más finito? A ver, miren acá, aquí nosotros tenemos que el límite máximo son 400. ¿Sí ves? 400 megapascales. Entonces, obviamente, ese cable se va a romper. ¿Sí? Entonces ¿qué es lo que yo hago? Aumentar el área. Pues, ¿no? Entonces, bueno, ¿sabe qué? Lo intenté, ya no puedo hacer de 2 milímetros el cable. Entonces vamos a ponerle 5. O sea que va a ser de 10 milímetros de diámetro. Y ahí estoy, tampoco. Entonces, ahí se va calculando, por ejemplo, podríamos calcular cuál es el máximo diámetro que puede tener este cable para poder resistir esa carga, ¿no? Por ejemplo, si le ponemos 10, ahí estamos en 166, siendo un poquito buenos en diseño, podríamos decir que ese sería un buen límite, ¿no? Porque no hay que tampoco estar ahí con la justa a los 400, ¿no? Porque puede que algo pase, puede que pongan otra carga, qué sé yo, en vez de 4090, pongan 4100, pase bien abajo eso, porque es más carga. Entonces siempre se guarda un poquito de eso, ¿no? Por ejemplo, ahí con 6, tampoco. Podríamos ponerlo con 550, es decir, un diámetro de 11, tampoco, se sobrepasa. Y pues bueno, ahí uno va jugando, pues, ¿no? Y de esa manera podríamos diseñar, mandar a pedir esos cables para que, si es que quiero hacer esta estructura, pues, ¿no? Y de eso sirve, chicos, la física. Ahí les doy, o sea, me estoy adelantando un poquito, porque si ustedes observan acá, aquí hay este concepto, ¿no? De esfuerzo. Entonces me estoy adelantando, pero le estoy mostrando para qué en realidad sirve la física, ¿no? No, la física en realidad no es aburrida, es bastante aplicable. Inclusive todo lo que ustedes observan de mecanismos y todo sale de una idea y un análisis dinámico, pues, ¿no? Vamos déjame ver la hora, tenemos 19. Ok, entonces, a ver, vamos a dejar la clase hasta este momento, porque yo en 10 minutos tengo que hacer otra clase aún. Entonces, sí, tengo que prepararme para esa clase. Entonces, vamos a dejar la clase hasta este instante, pero aún así, recuerden que las diapositivas, ustedes las tienen en la plataforma, ¿sí? Las diapositivas tienen la plataforma, aquí tienen avanzado el material hasta muchísimo por allá, ¿sí? Miren, ¿ven? Tenemos avanzado inclusive pilas ahí que nosotros vamos a hacer un análisis de la biomecánica de la sentadilla, todo con eso, para los que por ahí han ido a entrenar, pues, ¿no? Entonces, es bastante chévere, ¿no? Pero para llegar a esto, necesitamos saber varios conceptos, por ejemplo, de palanca, centros de gravedad, centros de masa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es bastante interesante de ver cómo el cuerpo ha evolucionado para, eh, para básicamente hacer todo este tipo de trabajo, pues, ¿no? Muy bien, chicos, entonces sin más que decirles, nos veríamos la siguiente clase. Chequen bien las diapositivas, por favor. Pónganse al día los que no están al día. Y pues bueno, muchas gracias nuevamente por su atención. Nos vemos el día de mañana con una clase de matemáticas, ¿ok? Chao, chao, cuídense. Revisen en el canal, ahí van a estar las clases subidas. Yo me comprometo a subir las clases todos los días. A pasarles el link, quizás me olvide, pero subir las clases en el canal no lo voy a hacer. Pasen bien, chicos. Muchas gracias. Chao, chao. Cuídense. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a ustedes por su atención.